y es que luego de múltiples rumores y filtraciones, finalmente Sony ha lanzado lo que muchas personas llaman como el PlayStation 5 Slim, o la versión más delgada o más pequeña y liviana de esta popular consola de Sony. Ahora bien, esta consola, como pueden ver aquí en los visuales, es un poco más delgada. También aquí no se puede ver, pero es más baja también. Sony nos dice que tiene una reducción de 30% en el volumen, así que también es menos pesada, algo que sin duda alguna va a ser un beneficio, porque PlayStation 5, aunque no va a estar moviéndolo a cada rato, sin duda alguna es bastante pesado y bien grande. Otra cosa que también un cambio que vemos en el tamaño de esta consola es que, como mencioné, es más bajo, 33 milímetros más bajo o equivalente a 1.25 pulgadas. Así que eso es algo bastante sorprendente en ese sentido, pero estaremos viendo en breve cómo realmente todavía sigue siendo bastante grande esta consola de Sony. Otro cambio que también vemos es que es menos ancho, como pueden ver ahí en la foto que estamos viendo aquí. Es más delgadita esta consola, así que va a ocupar un poquito de menos espacio también donde la tengas en tu equipo de entretenimiento, en tu casa, en tu mueble del televisor. Ahí va a ocupar menos espacio, y también entonces perdió prácticamente 3 libras de peso, 1.3 kilogramos en el caso del PlayStation 5 regular, aunque obviamente tenemos la versión con el, ¿verdad?, que no tiene el módulo de disco, que eso es algo que estaremos hablando en breve. Ahora bien, aunque estamos viendo este cambio de diseño, hay otra cosa que también Sony añadió que yo creo que nadie se imaginó. Bueno, se lo imaginaba la gente, pero no se había filtrado. Y es que entonces esta consola llega con un poquito de más almacenamiento. Ahora viene con 1 TB de almacenamiento, a diferencia de los 825 GB, que era un poquito un número bastante no estándar, que realmente se quedaba bastante corto cuando empezabas a añadir bastantes juegos bastante populares. Ya se te iba quedando un poco el almacenamiento, y entonces esto significa que, como vemos un aumento en el almacenamiento de esta consola, eso significa que estaremos viendo, como parte de este anuncio, un aumento en cuestión del precio de este PlayStation 5, específicamente la versión digital. Así que la versión regular se queda como quiera, por lo menos en Estados Unidos, en los $500, pero entonces la versión digital, como vemos este aumento en almacenamiento, pues entonces brinca a $449, un incremento de $50 comparado con el modelo pasado o el modelo actual, porque todavía esta consola no ha llegado al mercado. Así que si querías un PlayStation 5 un poco más económico, pues realmente tu momento es en estos semanas o meses en lo que llega esta consola con más almacenamiento, porque sin duda alguna pues llegará a un precio más caro. Ahora bien, como te puedes imaginar, y muchas personas prácticamente lo mencionaron, pues el beneficio de la consola digital es que entonces ahora Sony le ha permitido poder comprar, después de que esta consola llegue a tu casa y la tengas, si te arrepentiste y quieres entonces comprarle este módulo para poder colocar discos y poder jugar juegos, ¿verdad?, utilizando disco físico, pues entonces vas a poder comprarlo por separado a un precio de $80, que sería obviamente un poco más de lo que costaría el PlayStation 5 ya con el módulo de disco integrado. Pero si te arrepentiste, pues por lo menos ahora tienes una opción para poder comprar eso, algo que pues en el actual PlayStation 5 digital no puedes hacer. Este módulo no es compatible con el modelo actual digital, así que no puedes comprarlo para tu consola actual si es que tienes este PlayStation 5 digital. ¿Cuándo entonces estaremos viendo esta consola llegar al mercado? Bueno, la compañía no dijo una fecha exacta, pero sí mencionó que por lo menos en el mercado de Estados Unidos estará llegando en noviembre, así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para conocer este PlayStation 5 con este nuevo diseño y ver cuán realmente es la diferencia en tamaño y en peso de esta consola. Al parecer luego estaremos viéndolo a un mercado global, así que tendremos que esperar para ver cuándo exactamente que estará llegando a otros países. Y cabe la pena mencionar que una vez entonces se acabe el inventario actual del PlayStation 5 y PlayStation 5 digital, estas dos consolas con más almacenamiento y con un pequeño incremento en precio y también en almacenamiento se convertirán en la versión única en la que podrás comprar el PlayStation 5. Así que la compañía estará descartando, ¿verdad?, que una vez se acabe pues ya no volverá a ser el modelo actual. Este será el PlayStation 5 que se convertirá en la consola que estaremos viendo durante los próximos años, al menos que también luego veamos un PlayStation 5 Pro. Eso era algo que también se había rumorado.
Ya veremos si entonces en el futuro cercano estaremos viendo un PlayStation 5 Pro o no. Bueno, en mi opinión realmente esto es una excelente idea que Sony haya lanzado esta consola con un poquito de menos espacio, que pese menos. Así que eso sin duda alguna, ¿verdad? Pues va a ser una alternativa bastante buena para las personas que quieren una consola un poco más pequeña. Obviamente el PlayStation 5 es gigante y desafortunadamente todavía sigue siendo bastante gigante, porque aquí tenemos una foto que utiliza prácticamente las dimensiones y podemos ver a la derecha serían entonces las nuevas versiones del PlayStation 5. En el medio estaríamos viendo la actual consola, que es bastante grande, y entonces a la izquierda de esta imagen estaremos viendo entonces las consolas de Microsoft, el Xbox Series X y el Xbox Series S, y puedes ver la diferencia en tamaño sin duda alguna. Ambos PlayStation 5, tanto el nuevo como el viejo, siguen siendo consolas bastante grandes. En mi opinión también es una pena que hayamos visto un incremento en el precio del PlayStation 5 digital. Era algo que ¿verdad? Nos podíamos imaginar con cómo está pasando todo en el mercado, cómo está todavía un poco limitado y la tecnología, la inflación, etcétera. Pero es una pena que Sony haya tomado la decisión de aumentar el precio también en el mercado de Estados Unidos, ya que sabíamos que en otros mercados había aumentado el precio del PlayStation 5, pero por lo menos en Estados Unidos no lo había hecho. Es cierto, ¿verdad? No me malinterpreten, es cierto que estamos viendo un aumento en el almacenamiento, pero se pierde ese precio bastante accesible, entre comillas, de $400 por la versión digital. Ahora la diferencia de $50 es un poco difícil de justificar, mi opinión. Ya ustedes me dejarán saber aquí en la sección de comentarios, pero yo creo que sin duda alguna es algo que debía pasar hace tiempo y finalmente pasó. Así que sin duda alguna son buenísimas noticias por parte de Sony para lanzar esta consola, ¿verdad? Que mejora algunas de las cosas negativas que vimos en el pasado PlayStation 5, la versión original. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta nueva consola, sobre estos cambios, sobre estas mejoras en cuestión de diseño. ¿Es algo que estabas esperando? ¿Te gustaría ver esta consola ya en tu casa para que puedas aprovechar una consola un poco más pequeña? Déjame saber aquí abajo en la sección de comentarios tu opinión.